Tome asiento, por favor. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. Hoy estamos en el capítulo 8. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Lo hemos dividido en 3, porque el Evangelio de Lucas tiene capítulos largos y cada capítulo en realidad tiene un montón de enseñanza. Y esta vez el tema de hoy es pasemos al otro lado. ¿Qué quiere decir eso de pasemos al otro lado? Primero vimos la semana anterior acerca de que las multitudes seguían a Jesús, pero Él hablaba más que nada a los discípulos de una manera diferente que a las multitudes. Les comenzaba a enseñar y los discípulos mismos se encargaban de preguntar si es que algo no habían entendido muy bien. Y vimos también de que los discípulos lo acompañaban a Jesús en la predicación del Evangelio. Pero ahora los discípulos van a tener un nuevo trabajo, un nuevo reto. Y no vamos a ver esto desde el punto de vista de las multitudes y tal vez un poco del punto de vista de Jesús, sino que vamos a ponernos en los zapatos de los apóstoles. Vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos que lo seguían todos los días a donde Jesús iba. Y el reto que nos va a presentar también la Biblia en este día es avanzar. Es no ser estáticos, no quedarnos conformistas con lo que tenemos, con lo que sabemos, sino que la vida cristiana debe ser un constante avance, algo que continuamente nos permita caminar hacia adelante. Y eso, por supuesto, requiere ser valientes, requiere ser constantes y especialmente requiere ser firmes. Vamos a ver los versos 16 al 18 entonces. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni le pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué quieren decir estos versículos? Cuando nosotros somos aquellos como los discípulos que se quedaron con Jesús, recuerde que las multitudes llegaban al milagro, les daban de comer y luego se iban a la casa. Pero los discípulos eran los que preguntaban: Señor, explícanos qué significa esta parábola. Y poniéndonos en el lugar de los discípulos, ellos estaban escuchando esta enseñanza de Jesús que dice ahora: pues nadie que pone una luz la esconde, ¿verdad? Sino que al contrario, permite que esa luz ilumine a los demás. Esto significa de que somos responsables de la palabra que escuchamos, porque se nos demandará de acuerdo a la palabra que ya hemos escuchado. Si usted ha visto alguna vez la película de Spider-Man, seguramente se acuerda de esta frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Eso dicen ahí. Y lo que está diciendo aquí Jesús, el hecho de que tú conozcas la verdad, también conlleva una responsabilidad en nosotros los que la escuchamos. Haga de cuenta que usted escucha que alguien encontró la cura definitiva para el COVID. ¿Usted se quedaría callado? No, ¿verdad? Trataríamos de compartirla con otros porque es algo que todos necesitan saber. Y de la misma manera, la verdad del Evangelio es algo que todos necesitan saber, algo que no puede ser escondido ni debe ser escondido. Y la Biblia nos dice que al final de cuentas todo esto saldrá a la luz. Todo lo que el Evangelio nos enseña, llegará un momento en que todo el mundo lo sabrá y lo tiene que saber a través de nosotros. Pero continuemos, volvamos a estar en los zapatos de los discípulos, versos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Antes de explicar este verso, aquí encontramos la respuesta a aquel dogma que nos dice de que María siguió siendo virgen después de que tuvo a Jesús. No, eso no es cierto. Aquí en el original mismo está hablando de físicamente hermanos de sangre, medio hermanos en todo caso, pero hermanos de sangre de Jesús, de la misma madre. Así que no tiene nada que ver ese dogma que alguna vez se inventó acerca de que María siguió siendo virgen. Pero volviéndonos al tema que nos compete en esta mañana, entonces se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo creo que normalmente decimos: espérenme un rato, voy a ver qué quieren, ¿verdad? Yo creo que es lo más lógico tal vez, que decimos: mi mamá está afuera, mis hermanos están afuera, y dice: ya esperen un ratito, ya regreso, voy a hablar con ellos. Pero Jesús no dijo esa cosa. Él lo que dijo fue aprovechar esta situación para dar una enseñanza más. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son
los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué quiere decir este verso? Para poder avanzar en nuestra vida cristiana, debemos estar oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Primero está diciendo, somos responsables de lo que oímos. Segundo, una vez que ya sabes lo que has oído, ahora nos toca poner en práctica lo que oímos. Eso es lo que Jesús está enseñando en estos dos espacios. Entonces, la misma Biblia dice que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente escucharla, sino que especialmente ponerla por obra. Así que un hombre que recibe la verdad, una mujer que recibe la verdad, debe actuar en consecuencia de la verdad que ha escuchado. Si usted le dice, verás que para que te protejas del COVID debes ponerte mascarilla, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo actuamos? Actuamos en consecuencia de ese conocimiento que ya tenemos. Significa que ahora nos vamos a cuidar y nos vamos a poner una mascarilla. Entonces, actuamos en base al conocimiento que obtenemos. Asimismo, cuando aprendemos la palabra de Dios, nos toca actuar en base al conocimiento que hemos recibido en ese momento. Y lo que hoy aprendemos, nos toca actuar también en base al conocimiento que hoy hemos aprendido. Entonces, vámonos al verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. De aquí el título de hoy, pasemos al otro lado, pero hay un preámbulo antes de pasar al otro lado. No podemos avanzar si no tenemos el conocimiento de la verdad. No podemos avanzar si no caminamos en obediencia. Una vez que estamos caminando en obediencia y una vez que hemos aprendido la palabra y la obedecemos, entonces estamos preparados para poder avanzar. Y ahora es que Jesús nos pone un reto, y les pone un reto a los discípulos. Usted haga de cuenta que es parte de los 12, y Jesús le está diciendo, muchachos, pasemos al otro lado del lago. Aquí las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Primero les está diciendo, no te quedes estático, porque ellos podían estar cómodos en este lado del lago. Podían estar cómodos, no, Jesús, aquí estamos bien, no pasa nada, aquí no llueve, aquí estamos tranquilos. Pero Jesús quería sacarlos de allí, porque la vida del Evangelio también significa de que no solamente vamos a avanzar en nuestro crecimiento, sino que mientras avanzamos en nuestro crecimiento también aprendemos cosas nuevas. Y es lo que ellos van a aprender aquí. Este es el reto a no permanecer estático. Cuando Jesús dice que pasemos al otro lado, significa que hay un este lado, ¿verdad? Hay un este lado y hay un otro lado. Y la Biblia nos muestra la necesidad que tenemos de movernos. ¿Se ha preguntado por qué tiene 2 piernas? Es porque no podemos estar estáticos, no somos como los árboles que están sembrados en un lugar. Nosotros tenemos que movilizarnos de un lugar a otro. Y ese es el reto que ahora Jesús nos está poniendo. Pero vamos a ver, en el momento que usted ya escuchó y ya está obedeciendo y Jesús le pone el reto, bueno muchachos, ahora muévete. Ya no es hora que estés sentadito escuchando, ahora ya te toca actuar en consecuencia de lo que has aprendido. Vamos a ver lo que dice el verso 23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Esto es como la prueba de cuando comenzamos a avanzar. Cuando uno pasa al otro lado, cuando uno avanza en su vida cristiana, tenga por seguro que va a haber oposición. Tenga por seguro de que habrá cosas que lo quieren detener. Siempre va a pasar algo. Y en este caso, la situación es bastante extraordinaria. Se van todos los discípulos en la barca. Recuerde, está Pedro pescador, está Jacobo pescador, está Juan pescador, ¿verdad? Estaba Andrés pescador, estaba Mateo que era cobrador de impuestos, pero pescadores acostumbrados al mar estaban allí. Y Jesús, según la palabra, él se durmió. Y luego que se durmió, dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago. No sé si usted ha estado alguna vez en una tempestad, pero en el mar. No sé si alguien ha navegado, de pronto ha pasado de un lugar a otro. Bueno, yo soy de la costa y en algunas ocasiones, aunque no hemos navegado muy mar adentro, sí hemos tenido la oportunidad de salir y de estar en la mitad del mar y usted ve mar por donde sea. Y ahí es cuando uno internamente pierde su seguridad porque dice, no, pues aquí no hay tierra firme. Aunque sabe nadar, usted ve las olas. Ahora, imagínese eso
con viento fuerte. Y lo peor es que la Biblia dice que esa barca se hundía y estaba llenándose de agua. Eso dice, se anegaban. Entonces la vida de cada uno de ellos estaba peligrando. Si usted fuera discípulo y Jesús le dice, pasemos al otro lado, usted se sube en la barca y lo primero que ve es una tormenta, ¿qué va a pensar? No debí subirme. Creo que eso como humanos es lo primero que vamos a pensar. ¿Quién me manda a estar aquí? Si de las puras me subí, me hubiera quedado en el otro lado que no había tormenta. Pero no se trata de eso. Usted recuerda a otro hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que estuvo en una tormenta, y ese era Jonás. Jonás terminó en una tormenta debido a la desobediencia, pero los discípulos entraron en una tormenta debido a su obediencia. Nadie está libre de las tormentas, ¿verdad? Ni los que obedecen ni los que desobedecen. Pero hay una situación diferente para cada uno. Para Jonás Jonás regresa a lo que tienes que hacer. Y para los discípulos fue enfrentar el hecho de que la vida cristiana no es una vida donde no va a pasar nada malo, sino que cuando pase algo malo, Jesús va a estar ahí. Y por eso es que Jesús estaba en el barco. A veces tenemos buenas decisiones y de pronto escuchamos la Biblia, escuchamos la palabra y decimos, bueno, voy a perdonar al que me ofendió. Y decidimos perdonar a alguien que nos ofendió, que nos estafó, lo que sea. Pero de pronto esa persona hace algo peor y ya no lo queremos perdonar. O de pronto decimos, ya voy a pasar menos tiempo en el trabajo y voy a darle un poquito más de tiempo a mi familia. Y cuando decides eso, más trabajo. No sé si le ha pasado. O de pronto está decidiendo, ya no voy a beber. Ahora sí, ya no voy a beber. Usted sale y se encuentra a todos los amigos borrachitos durante todo el camino que usted va. ¿Por qué? Porque necesitamos enfrentar esas cosas. O queremos comprometernos a vivir en santidad. Decimos, ahora sí voy a vivir en santidad. Y mañana 10 tentaciones más que el día anterior. Y el siguiente día 20 tentaciones más. ¿Le ha pasado? Pues es algo común. ¿Por qué? Porque en el momento que decidimos hacer lo correcto, el diablo también va a intentar desanimarnos o hasta asustarnos. Los discípulos, a pesar de que estaban algunas personas con experiencia de estar en el mar, aún así ellos, la Biblia lo describe como que estaba peligrando todo. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que debemos entender, que sea cual sea la situación, Dios tiene cuidado de nosotros, es decir, Él nos cuida y debemos confiar en el cuidado que Él tiene para con nosotros. Entonces, a veces olvidamos que Dios nos cuida y nos da un temor fuera de lo normal. No se olvide, Dios está cuidándonos. Y vamos a ver qué pasa, versos 24 al 25. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? En medio de la tormenta Jesús estaba dormido. Ese es un principio. ¿Qué quiere decir? Dijimos hace un rato, las tormentas van a ser inevitables. Así que hágase el dolor como quien dice, de que algún momento pasa, le pasa. Sin embargo, usted elige si la vive como los discípulos, con miedo y desesperación, o la vive como Jesús, en paz y en calma. Es lo que leímos en Pedro. Decíamos, echa toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. Los discípulos, a pesar de su experiencia, estaban espantados, porque somos humanos, porque humanamente nos vamos a atemorizar al grado de temer por nuestra vida. Pero Jesús nos muestra de que Él estaba también en el mismo barco, estaba en la misma tormenta. La diferencia es que Él estaba lleno de la paz de Dios en su vida, y eso es lo que nosotros debemos tener. Como solemos decir, la paz no significa que no hay conflictos. La paz significa que usted está tranquilo en medio de los conflictos. Y está tranquilo porque sabe de que los conflictos dependen de que Dios está con usted. Porque cuando usted va a enfrentar un problema, no lo va a enfrentar solo, sino que Dios está con usted. Sin embargo, Jesús tiene una observación a los discípulos. Y la observación es,
¿Dónde está vuestra fe, muchachos? Hemos dicho de que el caminar cristiano es un caminar de fe. La Biblia dice de que caminamos por fe y no por vista. Eso dice 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Jesús hubiera despertado y hubiera dicho, wow, qué tormenta tan difícil. Él no hizo eso, ¿verdad? Él dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando lleguen los momentos de tormenta, no es que Jesús le va a abandonar ni lo va a reprender porque no ha puesto en práctica su fe, sino que le va a recordar de que necesitamos poner en práctica justamente la fe. Recuerde que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y si Jesús lo dijo, eso es lo que va a pasar. ¿Ok? No había nada que se podía interponer, y lo que sea que se interponga, no pasaba nada porque Jesús iba a lograr lo que dijo. Pasemos al otro lado. Esa fue su palabra y los discípulos al escucharlo debieron comprender, ok, vamos a llegar al otro lado, porque Jesús dijo que vamos a llegar al otro lado. Si la Biblia dice que nosotros tenemos dominio propio, entonces créalo, tengo dominio propio, puedo ejercitar el dominio propio. Y no nos disfracemos con, es que ya no dependió de mí. Yo he escuchado eso 1.000.000 de veces. Cuando alguien mete la pata, normalmente dice, es que ya no fue mi culpa. ¿Cómo que no fue tu culpa? ¿Quién te obligó? La Biblia dice que tenemos dominio propio. El asunto es que tiene que usarlo, pues hermano, ¿verdad? Ese es el detalle. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que Jesús usa estas palabras, la Biblia, para describir, reprendió al viento y las olas. Eso me hace pensar en algo. Me hace pensar que no necesariamente esta es una tormenta natural. Esta es mi conjetura, ¿no? Puede levantarse una tormenta. Cualquiera puede enfermarse. Pero cuando usted va a los evangelios, usted ve que algunos enfermos Jesús los sanó. En otros dice que Jesús reprendió la fiebre, por ejemplo. Eso me da a entender de que hay algunas cosas que no necesariamente tienen un origen terrenal y físico, sino que algunas cosas pueden ser precisamente artimañas del enemigo para detenernos, y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso decimos, cuando usted quiere avanzar, el enemigo va a poner una trampa. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que cuando camine en medio de la tormenta, recuerde de que usted no puede dudar. Eso le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? Andaba en la barca, vino una tempestad, Jesús estaba caminando por el agua y Pedro dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y Jesús dijo, a ver, vente Pedro. Y Pedro se bajó del barco y comenzó a caminar. Pero en el momento que dudó, ¡pac!, se hundió. Así que cuando camine por la tormenta, no dude de que Dios está con usted. Vamos a ver 26 al 29. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos. Bueno, llegaron al otro lado, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Ahora, usted es un discípulo que acaba de pasar una tormenta terrible. Llega al otro lado y lo primero que ve es un endemoniado. ¿Cómo se sentiría? Y no un endemoniado cualquiera. Aquí la Biblia nos dice de que era atado con cadenas y él podía romper esas cadenas. De que el demonio lo tenía de un lugar a otro y lo hacía vivir en los sepulcros. Imagínense, no era una cosa sencilla. Y además no estaba endemoniado de ayer. Aquí dice que tenía mucho tiempo viviendo de esa manera. ¿Cómo se hubiera sentido usted? A ver, Jesús, me traes al otro lado y ahora el peligro otra vez. Ese hombre, ¿qué nos puede hacer? Imagínense, si podía romper las cadenas, pues podía lastimar a alguien también. Así que, ¿qué hubiera pensado usted al llegar al otro lado? Llegamos y ahora todo es color de rosa. No, hermano. Siento decirles esto, pero no es así.
Usted llega al otro lado y cuando llega al otro lado va a encontrar que hay un nuevo reto para su fe. Y este era el nuevo reto para los discípulos. Pero el control de la situación lo tenía Jesús. ¿Usted ve a los discípulos aquí ahora interactuando? No, solo en el momento de la tormenta en la barca, ahí es que se los escucha hablar. Pero aquí los discípulos solo observan. Y es lo que Jesús también nos pone a hacer. ¿Cuáles son las características de este hombre? Endemoniado hace mucho tiempo, no vestía ropa, vivía como un animal salvaje más que como un ser humano. No moraba en una casa, imagínense, vivía en un cementerio. Tenía una fuerza sobrenatural porque dice que rompía las cadenas. No se trata aquí de romper cadenas de opresión, no, sino de actuar con violencia. Fue atormentado, fue autodestructivo. Eso es lo que está diciendo aquí. Andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras, según Marcos capítulo 5, que habla de este mismo incidente. Tenía un comportamiento incontrolable. Nadie lo podía dominar a este hombre. Pero ahí estaba Jesús. Pero extrañamente, yo leo estos comportamientos de este hombre, esa manera de actuar en violencia, de ser autodestructivo y todas esas cosas. Y yo he visto en algunos lugares lo mismo, pero ¿quieren decir que es el Espíritu Santo? No. Cuando usted va al libro de Hechos, dice que cuando llenaba el Espíritu Santo la vida de alguien, esa persona hablaba con denuedo la palabra de Dios. No es el estudio de hoy, es solo un pincelazo de algo diferente, pero debemos entender lo siguiente. No fue fácil llegar al otro lado. Y una vez que llegaron, ahora no iba a ser fácil enfrentar lo que estaba allí. Cuando Jesús había hecho sanidades, había hecho milagros, había resucitado un muerto, había sanado también algunas enfermedades, pero ahora se enfrentaban los discípulos a algo que tal vez no habían visto antes. Aunque Jesús había liberado ya a otras personas, nunca se nos da el detalle que se nos está dando aquí referente a este hombre de Gadara. Y es lo que debemos entender. A pesar de lo que vieron al otro lado, debemos avanzar siempre bajo la guía y la presencia de Dios. En Josué 3, versos 1 al 7 dice: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ellos haya distancia como de 1000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento aquí? El pueblo de Israel también iba a pasar al otro lado del Jordán, esta vez bajo el mando de Josué, pero Josué está dando ciertas directrices y son las mismas directrices para nosotros. Dice: a ver, muchachos, primero, para pasar al otro lado no vamos a pasar solos. Está diciendo: vamos a ir con el arca de Jehová. Recuerden que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces Josué no iba a pasar al otro lado sin la presencia de Dios. Sus decisiones, mis decisiones. Usted quiere moverse, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de ciudad, etc. Tome sus decisiones siempre y cuando la presencia de Dios vaya con usted. Segunda cosa que dice Josué aquí: ya cuando esté el arca del pacto, solo allí vayan. Pero antes de ir, dice: santifíquense. Eso está diciendo Josué. Entonces hay otro paso también aquí, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo al principio: escuchar y oír la palabra, entenderla y aplicarla. Eso es lo que está diciendo Josué. Ok, para que tú avances al otro lado, tienes que vivir en santidad, hermano. Tienes que santificarte todos los días. Cuando usted va a decidir algo, así como dijimos hace un rato, se va a cambiar de casa, de trabajo, de ciudad, tiene que andar viviendo en santidad, si no, no va a escuchar la voz de Dios, no va a discernir si eso le conviene o no le conviene. Y estos hombres, los discípulos, entendieron esa parte porque fueron con Jesús, digamos, como el arca del pacto, llegaron al otro lado y andaban haciendo lo que Jesús decía, vivían en santidad. Ahora vamos a ver qué pasa. Versos 30 al 33 de Lucas 8. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Cómo es que este hombre llegó a ser endemoniado? ¿Y cómo es que este hombre llegó a tener tantos demonios dentro de sí? Porque Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Legión. Primero, entendamos lo siguiente. ¿Dónde vivía este hombre? Un lugar llamado Gadara. ¿Y qué es lo que tiene que ver? Gadara era una ciudad judía, pero en Gadara había muchos gentiles también, o sea, personas no judías. Y en Gadara comenzaron a mezclarse las costumbres de los judíos con los gentiles. Entonces este hombre vivía en una ciudad que, aunque pertenecía al pueblo de Dios, no actuaban como tal. Primera cosa. ¿Y cómo lo sabemos? Habían cerdos, había gente criando cerdos. En Israel no se podía hacer eso. El cerdo era considerado un animal inmundo. Los judíos no tenían criaderos de cerdos, pero había gente que tenía criaderos de cerdos. O sea, había gente que estaba actuando en contra de las mismas instrucciones de Dios, aún siendo una ciudad judía. Igual nosotros, aún siendo el pueblo de Dios, podemos llegar a tener prácticas contra la Biblia. Y este hombre vivía en ese lugar. Legión nos habla acerca de que no solamente puede ser una cosa pequeña, sino que a veces nos adentramos tanto en vivir de una manera en que desagrada a Dios que terminamos perdiendo todo el control. Hay prácticas y juegos, como algunos le llaman, que parecen inofensivos, pero que son muy peligrosos. Les doy ejemplos. Ouija, espiritismo, engaño de la nueva era, por ejemplo. Hoy en día hay mucho de eso. Y la nueva era se ha colado en la iglesia. Hay iglesias emergentes que mezclan la nueva era con el cristianismo y debemos tener cuidado de esas cosas. La magia, el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Y hay muchas cosas que son como que usted abre la puerta para permitir que el diablo tome posesión de su vida. Tenga cuidado. Hay cosas que si usted no quiere quemarse, no juegue con fuego, ¿verdad? O sea, es muy simple. Entonces tengamos cuidado. Yo he ido a veces a algunos lugares donde venden juegos de mesa. Y en los juegos de mesa está la Ouija. Digo, no, pues este no es un juego de mesa, esto es una cosa totalmente diferente, pero parece inocente. Y se lo venden de esa manera. Es inocente, no pasa nada. No, hermano, sí pasa. Les digo yo, porque en el pasado yo jugué esta cosa. En el colegio yo jugué esta cosa. Y yo vi los resultados. Viví los resultados. Por eso les digo que no es juego. Ahora hay una relación también entre los demonios y los cerdos. Y no es de extrañarse porque el cerdo es considerado un animal inmundo. Los demonios en sí no querían ser atormentados. ¿A qué se refiere? Hay un juicio para ellos. Si usted quiere saber, vaya a Apocalipsis capítulo 9 y ahí dice la Biblia acerca de que hay un juicio para ellos. En este momento aún no es el momento de ese juicio, así que por eso este acontecimiento tan raro de que Jesús les permitió entrar a este hato de cerdos. Se dice que un hato de cerdos era más o menos unos 2,000 a 6,000 cerdos. Ahí no se ponen de acuerdo algunos, pero lo que sí podemos darnos cuenta es el fin de estos cerdos. ¿Qué dice la Biblia? Que se despeñaron. Eso nos dice cuál es la intención del diablo. ¿A qué ha venido el diablo? A matar, robar y destruir. Y la intención de estar en este hombre era destruir a este hombre. La naturaleza destructiva de los demonios se ve en el momento que entraron a los cerdos, porque todo animal tiene instinto de supervivencia, ¿verdad? Porque se despeñaron con el instinto de supervivencia. Porque cuando nos adentramos tanto en la maldad, perdemos hasta los sentidos más comunes. Así que tengamos cuidado de esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa después? Versos 34 al 35. Recuerde que usted está siendo uno de los discípulos, ¿no? Y en este momento usted como discípulo está viendo, wow, esos cerdos se fueron al abismo. Y está viendo cómo es que Jesús está interactuando con este hombre. Y versos 34 y 35 dice, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron
miedo. Ok, la verdad es que en esta aldea donde habitaban cerdos, yo no sé cómo habrá sido el olor. ¿Usted ha estado alguna vez en un lugar donde crían cerdos? Yo he estado un par de veces cerca de un lugar donde crían cerdos y huele horrible. Al menos a mí me parece un olor bastante fuerte, muy complejo de soportar. Ahora imagínese la gente que cría los cerdos. No estoy diciendo que es una mala profesión, estamos hablando espiritualmente. Israel no debía tener estos criaderos de cerdos, pero ellos estaban acostumbrados a vivir en un ambiente en medio de la pestilencia. Y para nosotros va a decir, chuta, qué difícil debe ser acostumbrarse. Pero el pecado es así, hermano. El que vive inmerso a él en el pecado no percibe la inmundicia que sale de ahí. Pero el que está fuera y puede ver eso, percibe la inmundicia en la que está viviendo. Y a veces decimos, no me juzgues, no me digas qué hacer. Pero hermano, mira lo que estás haciendo. Y algunos pueden pensar, pobres dueños de cerdos, perdieron sus bienes. Primero, ¿quién les mandó a criar cerdos? Pues no, o sea, no era una práctica permitida. Es como que hoy día viniera un hermano y me diga, hermano, ore por mi negocio. ¿Y cuál es su negocio? Vendo droga. No, pues verdad, no podemos hacer eso. ¿Y qué pasa si llega la policía y lo arresta y le lleva toda la droga? Y dice, oren por mí porque he perdido mi negocio. ¿Qué va a decir usted? Hermano, voy a orar por ti, pero ese negocio no era para ti, porque va contra Dios, ¿verdad? Igual con estos hombres que criaban estos cerdos. Claro, es verdad, perdieron sus bienes, no lo niego. Sin embargo, nunca debieron meterse en ello. Entonces muchas cosas van a ser, de lo que perdemos va a ser consecuencia de haber tomado una terrible decisión. Y ellos estaban viviendo, como dijimos hace un rato, en medio de esta inmundicia, de este olor terrible. Peor que eso, cuando usted pasa al otro lado y son discípulos y usted ve, aquí ha habido cerdos, ¿cómo es posible? Porque siempre hay personas de alguna manera que fomentan la maldad. Mateo 18 del 6 al 7 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. A veces siendo cristianos decimos, oye, vamos a pegarnos una fumadita aquí en corto, nadie se va a enterar. ¿Qué dice la Biblia? Ay de esa persona. Y las personas que estaban allí temían más a un hombre libre que a un hombre poseído. Porque dice que tuvieron miedo cuando vieron al hombre en su sano juicio. O sea, para ellos estaba bien que el hombre esté endemoniado, pero cuando lo vieron en su sano juicio, tenemos miedo. Yo creo que hubiera sido al revés, ¿verdad? Tristemente hay personas que prefieren los cerdos a ser libres. Versos 36 y 37. Y los que habían visto, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Parece que a la gente no le importaba tener un endemoniado, pero sí les importaba que Jesús estuviera cerca. Y dijeron, Jesús, no te queremos aquí, fuera de aquí. Una terrible decisión. Y más adelante usted se va a dar cuenta, la gente prefirió a Barrabás a que a Jesús. Y probablemente la gente que decía, suelten a Barrabás, fueron muchos de los que comieron gratis con Jesús. De pronto familiares de alguno que Jesús sanó, pero prefirieron a Barrabás. Y a veces somos así. Porque el hecho de ser cristianos no nos hace inmunes de tomar malas decisiones. Y a veces preferimos lo malo ante lo bueno. A veces preferimos las cosas que no son importantes a las cosas importantes. Y estas personas de esta comunidad prefirieron que Jesús se vaya porque ellos tenían más interés en los cerdos. Tal vez los cerdos eran su fuente de ingreso. Entonces nos haría entender de que prefirieron su dinero a Jesús. Y eso sabemos que se llama idolatría también. No hay nada que debamos preferir antes que a Dios.
El mundo ve con indiferencia lo que pasaba con este hombre. Eso es lo que pasaba en esta ciudad de Gadara. La gente veía al hombre endemoniado, veía que no se lo podía controlar, pero no hacían nada al respecto. Solo cuando Jesús llegó es que la cosa cambió. Y lo mismo en nuestras vidas. Si algo no cambia, solo cuando Jesús llegue de verdad, ahí va a cambiar. Pero recuerde, necesitaba pasar al otro lado. Y hay una cosa que me encanta de esta historia. ¿A qué fue Jesús a Gadara? Lo único que fue a hacer es a liberar a este hombre. No hay nada más, porque dice que después de eso, regresó. Eso nos muestra el amor de Dios, que es capaz de mover un montón de acontecimientos por una persona. ¿Qué necesidad había de llevar a los discípulos? ¿Jesús podía ir solo a hacerlo? Claro. ¿Y qué necesidad había de llevar a los discípulos? Porque los discípulos necesitaban entender de que hay que pasar al otro lado. Y en el otro lado se iban a dar cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes. A medida que usted avance en la vida cristiana, se va a dar cuenta de cosas que antes usted no consideraba pecado. Pero que ahora, cuando lee la Biblia, dice, uy, eso ha sido malo. Y ahora comienza a entender nuevas cosas. Y comienza a ver, no, pero eso que están haciendo allá tampoco está bien. Y comienza a ver de que la vida cristiana le abre los ojos, porque la luz le permite ver lo que había en las tinieblas y se va a dar cuenta de que tales prácticas no debían estar allí. Y los discípulos tenían que darse cuenta que al pasar al otro lado iban a tener tormenta. Pero llegaron. Y cuando llegaron iban a entender de que iban a tener miedo tal vez por este hombre. Pero Jesús estaba allí. Pero ahora la gente del pueblo, Jesús, sal de aquí. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema por el cual no nos acercamos a Dios, porque no queremos renunciar a nuestras prácticas pecaminosas. Así de sencillo en la mayoría de los casos. En Éxodo 8, 9 y 11 dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. ¿Qué queremos decir? Que nos damos cuenta cuando algo está mal. La gente del pueblo en Gadara prefirió que Jesús se vaya. Otros se dan cuenta y saben de que tienen que sacar de su vida, pero lo posponen. Y eso es lo que pasa con Faraón. Ok, Faraón, estás lleno de ranas, ¿cuándo oro por ti? Moisés, mañana, déjame dormir con las ranas un día más. Oye, ¿cómo ese canto de nocturno de las ranas me va a hacer dormir? No posponga la decisión de dejar el pecado. No posponga la decisión de dejar de su vida, sacar de su vida aquellas cosas que simplemente le traen dolor, le traen inmundicia y especialmente va en contra de la santidad. La decisión que Faraón tomó, yo creo que cualquiera nos parecería sorprendente. ¿Quién quiere dormir con ranas una noche más? ¿A quién le gusta eso? Al menos a mí no. ¿Quién quiere seguir siendo alcohólico 2 días más? Nadie debería quererlo. ¿Quién quiere fumar droga un par de días más? Nadie debería quererlo. Porque en el momento que nos damos cuenta que algo está mal en nuestras vidas, debería salir de manera inmediata. Ahora vamos a ver la reacción del endemoniado para terminar. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre eres un ex endemoniado. ¿Sabemos el nombre? No. Igual que la mujer pecadora que fue a la casa de Simón, no sabemos el nombre, pero sabemos sus acciones. Y la Biblia dice aquí, el hombre de quien habían salido los demonios. Y eso es algo que me encanta. ¿Por qué? Porque significa que tuvo un pasado, pero que ya no pertenece a ese pasado. El ex drogadicto, el ex borracho, el ex mujeriego, el ex estafador. ¿Por qué? Porque ahora han recibido la luz del Evangelio. Pero miren esta petición.
La petición de la gente del pueblo, ¿qué fue? Jesús, fuera. La petición del endemoniado, ¿cuál fue? Jesús, quiero ir contigo. A la petición de Jesús fuera, Jesús dijo, sí, me voy. A la petición del ex endemoniado, Jesús, quiero ir contigo, ¿qué dijo Jesús? No. Pero Jesús le dio una orden. Dijo, ve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Los discípulos veían esto. ¿Qué significa? Significa de que cuando pasamos al otro lado recién nos damos cuenta de la necesidad de las misiones, la necesidad de ir a predicar el evangelio. Era necesario que este hombre se quedara allí. ¿Por qué? Era un testimonio vivo para todo el pueblo de lo que Dios había hecho en él. Y recuerde el tipo de pueblo en el que vivía. Geográficamente hablando, esta parte era como en el norte de Israel. Y toda esa zona del norte de Israel era así, era como que contaminada, que habían prácticas gentiles con prácticas judías conviviendo juntas y necesitaban que alguien les dijera eso está mal. Recuerde que ahí vivían gente que estaba criando cerdos y necesitaban a un hombre que digan, eso está mal. Y eso es lo que también nos hace ver cuando pasamos al otro lado. Que Dios quiere que hable. Mira, Dios hizo esto conmigo. ¿Y sabes por qué me pasó? Porque hacía tal cosa que estaba mal. Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. La Biblia nos dice que debemos orar por gente que quiera servir en el reino de Dios, que quiera ser parte de los obreros del reino de Dios. Pasar al otro lado nos hace pasar de ser personas sentadas a ser personas activas, a ser siervos, a ser obreros en el reino. El reino de Dios crece a medida que los que lo conforman trabajan en él. Pero a veces queremos que Dios haga todo y nosotros solo recibir todo. Y como latinoamericanos, creo, somos así, nos gusta que el Estado nos dé todo, ¿verdad? Que el Estado nos dé gratis todas las cosas y que nos dé bono, que nos dé todo. Pero es responsabilidad de nosotros salir adelante. Y es responsabilidad de nosotros seguir avanzando en el Evangelio. Así que los discípulos van a entender de que luego les tocaría un futuro donde ellos iban a salir a predicar el Evangelio. Y otras muchas personas iban a ser sanadas, o iban a ser liberadas, iban a ser testimonio en la ciudad de donde ellos fueron liberados. Así pasó con la mujer samaritana, ¿no? Recuerda, conclusión, nuestra vida en general debe avanzar hacia adelante, especialmente nuestra vida espiritual. Todos queremos crecer, ¿verdad? Todos queremos progresar, pero especialmente nuestra vida espiritual. Dios nos mueve, nos guía y nos acompaña en este mover. Avanzamos cuando escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Y cuando decidimos crecer, habrá oposición. Recuerde lo que pasó aquí. Jesús se encargó de la tormenta. Dios mismo se encargará de que nuestra fe se ponga en acción ante las dificultades. Y en cada avance también sucederán cosas que intentarán desanimarnos o hasta asustarnos, como la tormenta, como el hombre endemoniado. El mundo está en tinieblas, debemos hacer misiones. Así que movámonos, hagamos pasar al otro lado, que no solamente recibamos, sino que ahora demos. Pero ojo, como dijimos hace un rato, todo lo que dijo Josué, viviendo en santidad. Santifíquense, porque Dios hará grandes cosas con ustedes. Pónganse de pie, por favor, y oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Y te agradecemos por el desafío que nos presentas de no permanecer quietos, Señor, sino que movernos, de avanzar. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, firmes y que en los momentos de las tormentas podamos poner en práctica nuestra fe, Señor, sabiendo de que tú nos acompañas. Asimismo, mi Dios, que las circunstancias que encontremos no nos desanimen o nos atemoricen, sino que sigamos confiando en ti porque tú tienes cuidado de nosotros, mi Dios. Y también te pido que bendigas las ofrendas, los diezmos que tu pueblo en este día ha traído y que nos des la sabiduría para usarla, Señor, de la manera correcta en el engrandecimiento de tu reino, Señor. Ayúdanos a no olvidar las misiones, a predicar el Evangelio, porque esa también es nuestra misión, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.